Ok, bien. Ok, bueno muchachos, bienvenidos nuevamente. Ah, yo creo que hoy sí podré moverme y hacer la clase más o menos normal. Pero tengo el computador, ya, gracias a que manos libres. No vamos a poder ver nada, igual no necesitamos ver nada ahí, ya, porque no vamos a tener presentación, vamos a trabajar un poco sobre las pruebas que les había dejado en la carpeta. ¿Listo? Aquí trae algunas cosas porque pues, tiene falta por apuntarse. Póngale su código estudiante. Esta cosa. Bueno, sí, Dios. Entonces, bueno, hoy vamos a trabajar un poco. Falta una cosita. Un segundo, ya. Entonces vamos a trabajar un poco, ¿cierto? Un momento, a ver, eh, vamos a ver, continuar un poco con lo de evaluación. Ya, voy a ver si lo repito rápido. Conectar todos estos aparatos de las verdad. Y entre todo eso, cuando pude eh, tener, entre todo esto que lo pude tener, pude lograr que esta computadora saliera acá. No sé qué pasa, si está dando qué, pero bueno, de todas maneras no va a ser como tan necesario. Todo lo podemos ir viendo con otras cosas. ¿Listo? Estábamos hablando entonces, la última vez, acerca de evaluación de los marcadores nuevos. La idea de evaluación, la neuropsicológica, y les había pedido un poco que miraran la carpeta y en lo posible imprimieran, ya porque la idea es hacer un ejercicio práctico de evaluación. ¿Listo? Hay que hacer un ejercicio práctico de evaluación con las pruebas de la carpeta. La persona que está conectada a internet, pues la dirección la mandé ahorita al grupo, y ya ahí pueden ver la carpeta, si igual que están conectados, pueden bajarla o por lo menos irlas viendo desde ahí. Ya, pues, la idea es poder aplicarlas para que también podamos tener alguna idea de su calificación. Ya, pues, bueno, no, pues no se las pueden aplicar ustedes mismos porque muchas de esas pues, necesitan un interlocutor para poderlo hacer. ¿Listo? Antes de empezar, es importante varias cosas. ¿Ya? Cuando hablamos de evaluación, generalmente hablamos pues, de un proceso, digamos, científico, ¿ya? Que estaría ligado pues, a evaluar una hipótesis ¿ya? Que generalmente tenemos sobre un paciente, ¿cierto? Hablamos de evaluar o de alguna forma podríamos decir testear una hipótesis, ¿listo? Una hipótesis que se puede traducir pues, en un objetivo, ¿cierto? ¿Para qué evaluamos? ¿Ya? Puede ser una hipótesis, pues no sé, esta persona tiene un desempeño disminuido en lenguaje, o esta persona tiene un problema de memoria, o esta persona puede tener deterioro cognitivo, o tiene un problema de afasia, y bueno, esperamos que tenga un desempeño alto o bajo. ¿Viste? La hipótesis puede ser incluso ese objetivo, pues caracterizar un desempeño cognitivo, porque la evaluación, eh, por lo tanto, pues va a incurrir, ¿cierto? Vamos a hacerla generalmente a través de un test o una prueba. Vamos a ver o una prueba. ¿Listo? Esto aquí va a tomar una relevancia importante. Ya que hay, se trata de tener unos instrumentos estandarizados, ya una referencia, digamos, para una práctica clínica. Ya generalmente, en el contexto clínico, la evaluación no solamente le sirve al psicólogo, le sirve al médico, le sirve al neurólogo, al especialista para emitir un juicio, un diagnóstico o incluso un tratamiento. ¿Ya? De ahí que se necesitan, digamos, ciertos instrumentos estandarizados, pero los cuales los profesionales de la salud pues, también van a tener conocimiento. ¿Listo? Eh,
Eso como por ese lado. Al hablar de una prueba, pues vamos a hablar de unas normas. ¿Listo? Entonces, una prueba que es un proceso estandarizado. ¿Ya? Vamos a hablar de unas normas, ¿cierto? Unas normas que van desde la aplicación hasta la calificación. ¿Listo? Estas normas, pues, uno debe tratar como de cumplirlas lo mejor posible, porque ahí, pues, pueden, digamos, influir en que se presente algo que podemos llamar ruido, ¿ya? Y pues también para una adecuada interpretación, ¿no? Interpretación y calificación. De hecho, estas normas, pues, podrían estandarizarse incluso para la evaluación, ¿ya? Por ejemplo, ahorita vamos a ver qué se debe tener en cuenta antes de iniciar una evaluación, ¿cierto? ¿Qué normas, qué aplicación, evaluación y calificación? ¿Listo? Vamos a poner acá estandarizado. Vamos a ver aquí, generalmente, antes de nosotros plantear una evaluación, pues tendríamos que plantear un proceso de entrevista, ¿ya? O generalmente el proceso que vamos a evaluar, sí, nunca lo empezamos a evaluar a partir de la nada. Ya decir, ay, usted, no, generalmente pues tenemos que tener una característica, información previa, ya, una información previa, ¿listo? Una información previa sobre todo que tiene que ver con antecedentes clínicos y sociodemográficos, ¿listo? Es muy importante, pues ahora, los sociodemográficos es muy importante, incluso cuando nosotros tenemos el punto de estudio de casos, que una evaluación no es un estudio de casos. ¿Listo? Ya, pues, no estamos hablando que sí, que hay unos antecedentes. Generalmente en una evaluación caracterizamos unos antecedentes para descartar. Ya, generalmente la evaluación tiene un propósito clínico, ¿cierto? A partir de una hipótesis de que el paciente tiene algo, que hay una situación clínica con la cual vamos a intervenir y de la cual queremos información. ¿Ya? Hacemos un rastreo de los antecedentes clínicos con el fin de encontrar posibles explicaciones a lo que el paciente tenga. ¿Ya? Estos antecedentes clínicos, incluso la caracterización, ¿cierto? Podemos hablar de un proceso de tamizaje. ¿Ya? Un proceso de tamizaje. ¿Qué quiere decir eso, cierto? Todos nosotros tramitamos, ya, no sé, nuestras posibles ofertas que tengamos, no sé, de trabajo. Bueno, ¿cierto? Filtramos, un proceso de filtrado, ¿cierto? De los datos. Ya, tramitamos, ya, no sé, sí, ustedes entenderán. Ya. Hacemos, digamos, el proceso de tramitaje, de filtrado de los antecedentes clínicos con el fin de encontrar esas posibles explicaciones para los síntomas. ¿Listo? Este proceso de tamizaje también podemos hacerlo con ya. A ver, voy a hacer un poco de rayas y cosas. Ahí más o menos espero que se entienda. Si no se entiende, me van diciendo. ¿Listo? Entonces, vamos haciendo, digamos, un proceso de tamizaje estandarizado, ¿cierto? Eh, ¿Qué podemos hacerlo con pruebas? Aquí es muy importante cuando hablamos de esos antecedentes clínicos. Dentro de la carpeta hay algunas pruebas que pueden servir a ese tamizaje, ¿cierto? Realmente dentro de los tamizajes clínicos, hacemos una de esos antecedentes clínicos, hacemos una caracterización, por ejemplo, de consumo de alcohol, consumo abusivo, más bien, de, digámosle, sustancias psicoactivas, ¿ya? Y este es uno de los primeros tamizajes que hacemos antes de una evaluación. Es importante si un paciente ha tenido historial de consumo, ahí hay una prueba que se llama el CAGE, C-A-G, por ejemplo, para consumo abusivo de alcohol. CAGE, ¿ya? Esta es una prueba, digamos, que sirve para, son cuatro preguntas, ¿ya? Pero que nos dan una estandarización del procedimiento, ¿cierto? Una cosa que usted le pregunta al paciente, ¿usted ha consumido alcohol ya abusivamente? ¿Cierto? Pues es una pregunta muy subjetiva. Ya que, digamos, en un contexto clínico, si el médico, usted trabaja en una IPS, pregunta, ¿ese paciente ha tenido consumo abusivo de alcohol? Dice, sí, él me dijo que no. No. Entonces, generalmente nosotros tratamos de tener una estandarización de nuestros procedimientos, siempre verificándonos en algún tipo de evidencia. ¿Ya? Por ejemplo, otro tamizaje puede ser los trastornos del estado de ánimo, ¿cierto? Particularmente la depresión. ¿Ya? La depresión es un trastorno que no solamente afecta el estado de ánimo de las personas, sino que también afecta el funcionamiento cognitivo. Se ha probado, se ha reprobado en diferentes estudios que los pacientes con depresión
su atención disminuye, su función atencional disminuye considerablemente y su función de memoria. No, no tienen la misma cantidad de memoria. Pacientes con depresión tienden a disminuir la capacidad de información que tienden a retener. ¿Ya? Y lo mismo, su atención tiende a estar más dispersa, más introspectivos, siempre están pensando, por ejemplo, piensen ustedes con la salida de depresión, siempre están pensando, soy lo peor, me siento mal, ¿cierto? Siempre tienen esa atención muy enfocada sobre sí mismo, y tanto sobre el exterior. De ahí que evaluar una persona con una evaluación neuropsicológica de una persona con depresión, probablemente sus puntajes siempre van a salir disminuidos. Nunca se debe evaluar a una persona con depresión o con otro trastorno del estado de ánimo. ¿Listo? Por eso, esos son pasos que hay que tener claros para poderlos hacer, que de pronto una vez falla, ¿cierto? Porque, pues bueno, piensa que todo lo hace la prueba, ¿ya? Pero para tener una aplicación de una prueba exitosa, ¿ya? Aunque sea eficiente, pues hay que seguir, hay que tener la mejor, ¿cómo decirlo? La situación más pura posible de ver a la persona, ¿entiendes? Entonces, digamos, cribado, por ejemplo, o tamizaje de consumo de sustancias psicoactivas, la prueba del case. Hay otra, la que le tengo ahí solamente es un ejemplo, que ahí pueden haber 20, 10 pruebas diferentes. Puede meterse usted ya mismo a internet y buscar pruebas, tamizaje de consumo de sustancias psicoactivas y va a encontrar las que quiera. ¿Listo? Por ahora, con solo un ejemplo para alcohol. ¿Ya? No se asusten porque pueden encontrar y pueden encontrarlo muy fácilmente, ahí mismo. O si incluso ustedes en algunas evaluaciones de índole organizacional, se han solicitado alguna vez empleo en alguna empresa, puede utilizar alguna prueba de cribado de alcohol o de cribado de trastornos del estado de ánimo. El alcohol, las sustancias psicoactivas, lo mismo. Se ha comprobado, se ha reprobado que el consumo abusivo, ¿no? No estoy diciendo tampoco así, en una posición moralista respecto al consumir una cerveza, no sé, cuidado ocasionalmente, pero el consumo abusivo a lo largo de los años causa deterioro cognitivo leve, causa disminución de la sustancia gris de la corteza, ya, el consumo abusivo, ¿no? No, no, yo no vuelvo a tomarme una cerveza, consumo abusivo. ¿Listo? Entonces, esta disminución que se ha probado, que disminuye el número de neuronas en el cerebro, ¿cierto? Pues está correlacionada con deterioro cognitivo. La persona ha sido alcohólica, ha consumido cocaína por 20 años, ya probablemente su cerebro ya tenga algún tipo de afectación por eso. Entonces, eso me va a afectar toda la evaluación, me puede explicar los resultados que yo obtengo. Puede que a la persona le vaya mal, entonces digo, no, es que esta persona sí definitivamente tiene un deterioro cognitivo leve por, no sé, por los años, ¿ya? O por un golpe el golpe en la cabeza lo dejó mal, ¿ya? Puede ser que no, puede ser que haya estado bien, sencillamente tenía un historial cognitivo, ¿listo? Lo mismo la depresión. Estos son los primeros, digamos, antecedentes que se tamizan. En las pruebas están, en la carpeta, por ejemplo, voy a mostrarle, pero no sé si tengo aquí, tengo que estar online. En la carpeta voy a volverla a compartir. Antes de empezar a pasar con una examinación cognitiva como tal, ya, eh, en la carpeta está el case, está la escala de presión de Savage, ya. Podemos mirar otras, si quieren búsquela ahí, para depresión. El test de depresión de Beck, sí, el test para la depresión. Puede uno hacerlo online, ya pueden hacerlo en su celular ya mismo, ya escalas de cribado. Si imprimieron, ahí tienen algunas, imprimieron solo algunas, hay escalas de Savage, son 10 preguntas, ya, son 15 preguntas de sí y no, ¿cierto? Usted se la sabe, Brenda, ¿cierto? ¿Cómo se siente satisfecho con su vida? Ok, voy a pasarlas aquí para mostrarlas acá, a ver, pues, al menos que las veamos muy bien, ¿ya? Eh, para pasarlas aquí al menos al proyector de aquí, porque el computador no me proyecta. Sí, claro, la de Sabache geriátrica, ya, quisiera poder mostrarles, si quieren buscarles ahí el test de depresión de Beck, ya, o la escala de depresión de Beck, que es con adultos normales, sanos. Ya se lo encuentran muy fácilmente, la pueden usar para ustedes mismos, incluso si quieren autodiagnosticar, ya. Como que, bueno, estas pruebas no diagnostican, ¿no? Determinan si hay síntomas, la presencia de síntomas depresivos, ¿no? No es que yo me hice el test de depresión de Beck y salí con 15 puntos, entonces tengo depresión. No. ¿Listo? Determinan la presencia o la ausencia. Lo mismo, ya, este,
el después de consumo. Entre los antecedentes clínicos tenemos entonces, uno, consumo de sustancias; dos, trastornos del estado de ánimo; tres, vamos a poner por acá, antecedentes neurológicos. ¿Listo? Antecedentes o signos neurológicos, vamos a ponerlo. ¿Qué son antecedentes o signos neurológicos? Son síntomas, eh, un momento, a ver. Pues, ¿qué va pasando en la carpeta? Estoy en dos partes a ver, es como complejo, pero bueno. Ok, los antecedentes neurológicos, ¿listo? Ahí hay también, creo que hay alguna escala, como la escala de Helsinki, dice ahí, que permite determinar los antecedentes neurológicos, ¿listo? La escala de Helsinki. Los antecedentes neurológicos ahí le preguntan por signos, como por ejemplo, es una hojita, ¿no? ¿Ustedes me escribieron todas? ¿Escribieron algunas? Ah, solo algunas, ok. Bueno, la escala de Helsinki tiene, eh, tiene 10 ítems, ya, y le preguntan a usted, ¿siente dolores de cabeza frecuentemente, por ejemplo? ¿Ya? Siente que su personalidad cambia mucho, cambia constantemente, ¿ya? Siente que le dan temblores, ¿ya? Siente que le duele como por el cuerpo y no sabe por dónde. Son 10 preguntas para tratar de discernir, son 10 preguntas, digamos, si la persona puede tener algún tipo de síndrome neurológico. Se ha dado golpes en la cabeza, ha perdido el conocimiento, ha perdido la visión, ya ha tenido como visión borrosa. Trata de evaluar. Generalmente las personas que han tenido algún tipo de trauma neurológico o enfermedad neurológica también se ve afectada su cognición. ¿Ya? Una persona que se ha caído de una moto, se ha golpeado la cabeza muy fuerte, ha perdido el conocimiento por más de un minuto, ¿ya? Ha tenido enfermedades como meningitis, tiene dolores de cabeza frecuentes, con mucha migraña, probablemente sufra algún tipo de trastorno neurológico. Si lo ha sufrido en el pasado, ya puede que tenga afectación, digamos, de ahí que se deba filtrar también, o por lo menos reconocer clínicamente si la persona tiene algún tipo de antecedente neurológico, ¿listo? Porque también puede afectando su cognición en la actualidad. Muy bien. Vamos a conectar este acá, creo que ya pasó. Y los podremos ir viendo los que cada uno de los que les voy hablando, lo vamos viendo aquí en pantalla también. Mientras tanto, ay, no sé dónde se pone. Ah, pasó, carajo. Que nada funciona. El cambio de salón. Ah, joder. ¿Seré yo? ¿Seré yo, maestro? A ver si al menos ahí pues se alcanza a ver algo. Ya, bueno, aquí tenemos varias. Por ejemplo, bueno, Paco de figura de rey. Sí, sí, estará antes, TMTA, JTR, bueno, estas cosas, sí, sí, que yo tengo aquí, se debe requerir la,
Pero bueno, vamos a ver entonces esto. ¿Listo? Esta es otra muy sencilla, ya es entonces cuestionario de actividad funcional, ya que vendría siendo ya la primera caracterización de un proceso de evaluación. ¿Listo? Ustedes dirán, bueno, eso es tan sencillo, ¿por qué hay que evaluarlo? Porque hay que caracterizar, digamos, que los antecedentes clínicos, las actividades funcionales del paciente, actividad funcional. Entonces, no gastar papel, ¿ya? Generalmente, en el contexto clínico, cualquier aceleración que usted haga respecto a un caso, tiene que hacerla con algún tipo de evidencia o de soporte. De ahí que para incluso usted no puede decir, no, el paciente no está deprimido porque dice que estaba contento, yo lo vi riendo. Esto no es, digamos, usted no le puede decir eso, pero digamos, a un médico, un superior, o ponerle un informe. Pero lo tenemos que hacer con algún tipo de evidencia. Entonces, bueno, esta es una escala de la actividad funcional. Esta generalmente se usa con pacientes, ¿verdad?, que han tenido algún tipo de trauma, algún tipo, o han pasado por algún tipo, digamos, de situación que probablemente haya afectado su cognición. Por ejemplo, ¿se acuerdan cuando vimos patología? El paciente llegó, se accidentó en moto, ya lleva 15 días hospitalizado, o ya sale de hospitalización. ¿Cómo quedó? ¿Verdad? Tratamos de estimar cómo el paciente llega a la evaluación, ¿cierto? Maneja su propio dinero, bueno, una escala de Likert para eso, ¿verdad? Algo, la verdad, muy sencillo, que tampoco pues, creo que tiene mayor complejidad, ¿cierto? Pero bueno, sencillamente para uno hacer la descripción funcional del paciente, ¿ya? Paciente de 55 años acude a la evaluación porque tuvo accidente cerebrovascular hace 2 meses, ¿ya? Se quiere estimar su funcionamiento actual posterior a la ACV, ¿ya? Entonces, el paciente, bueno, no registra síntomas depresivos posteriores al accidente, no registra antecedentes de SPA, se aplicaron tales y tales pruebas para descartar eso. Funcionalmente, ya cómo quedó. Puede que el paciente haya perdido sus actividades de la vida diaria, ya porque, bueno, no se perdió la movilidad en un brazo, ya es capaz de manejar su medicación, es capaz de... Tenemos que hacer esa caracterización funcional del paciente, también con el adulto mayor. Ya con un paciente que haya tenido alguna etiología de daño cerebral, se hace la valoración, digamos, antes de la evaluación de su funcionalidad. ¿Listo? Muy bien. Eso pues, digamos, por este lado. Estas, digamos, las tres, digamos, dimensiones, o cuatro dimensiones básicas que hay que tener en cuenta antes de evaluar. O sea, antes de plantear, digamos, una profundización de algún tipo de dominio cognitivo. Creo que hasta ahí es más o menos claro. ¿Cierto? Caracterización funcional, definición de antecedentes clínicos. Ah, bueno, lo sociodemográfico. Es importante también hacerlo. Básicamente se hace por dos cosas. ¿Ya? La edad, ¿cierto? Y la escolaridad del paciente. Son los logros que nos importan para tener una evaluación. ¿Ya? ¿Cuál es la edad del paciente? ¿En qué momento del desarrollo se encuentra? ¿Ya? Son los datos, digamos, más importantes para eh, hacer, digamos, dentro de los antecedentes clínicos, los datos sociodemográficos. ¿Por qué? La edad es importante, puesto que esa parte, la edad, digamos, nos va a decir, nos va a hablar de las perspectivas de rehabilitación por una parte, ¿cierto? La edad nos va a hablar, digamos, en dónde se ubica el paciente, ¿ya? En términos pues, de su desarrollo, eh, del rendimiento esperado para su edad, precisamente, digamos, si es un paciente pues con 30 años, pues vamos a tener un rendimiento bastante alrededor de los 30, si es un adulto mayor y demás, ¿listo? Para poder ubicarlo, compararlo sobre todo con las normas de calificación que van a tener muchas pruebas. Ya, y que es importante saber claramente su edad. Y la escolaridad también. La escolaridad también nos va a hablar de esa calificación, de la edad y la escolaridad, nos van a remitir a ¿a dónde vamos a ubicar ese paciente de los estudios supremos? Si es una persona muy educada, pues esperaría que su rendimiento cognitivo sea mayor a una persona que no ha tenido una educación baja. Creo que eso lo hemos pasado por dentro del hospital. Ya hay pacientes con muy poca educación, con muy poca nivel educativo, muy poca escolaridad. Ya muchas de las pruebas, como vamos a ver, se hacen con lápiz y papel. Ya todas las personas, digamos, no tienen pericia para dibujar un reloj, por ejemplo. Ya ese paciente que usted le aplicó el reloj, ¿cuál es su nivel de escolaridad? Ok, entonces esperaría que sí tengas ya
Pero que usted le llega un paciente, está en un hospital, en un pueblo, le llega un paciente que ha estado toda su vida sembrando papas, yucas, uno no va a decir que es bruto, pero no tiene, digamos, porque yo no sé sembrar una yuca, ni siquiera, entonces el bruto sería yo, ¿no? Si tengo la más mínima idea de cómo crece una vaca. ¿Cómo hace? No, tu paciente es muy bruto y no sabe hacer un reloj. No, probablemente, o sea, bueno, por otros saberes, ¿cierto? Y usted le aplica el reloj, pero hace, no, el paciente dice, no tiene demencia, ya, o alguna cosa. A usted ahí viene un poco la escolaridad para saber hasta dónde yo puedo utilizar estas herramientas, pero hasta dónde puede ser efectivas las herramientas con las que hagamos. Usted lo pone a dibujar un cubo, probablemente, pues, ni idea, o sea, es un hombre del campo, lo que quiera, ¿listo? Entonces, eso nos va a dar ese margen, ¿cierto? Para la evaluación. Entonces, para mí, entonces, eh, vamos a ir entrando entonces como tal, que tener en cuenta durante el proceso de la evaluación. Digamos, esto es lo que tiene que ver con la elaboración, digamos, con la entrevista inicial, la información previa, ya que debemos tener en cuenta para evaluar más asertivamente. ¿Listo? Vamos con el, eh, el proceso de evaluación. De ahí, incluso con lo que les estaba contando, la evaluación ya va a ser un proceso donde nosotros vamos a tener que tener en cuenta va a hacer un balance, ¿cierto?, entre lo cualitativo y lo cuantitativo. ¿Listo? Evaluar es el adecuado balance entre estas dos cosas. ¿Ya? ¿Cómo podemos balancear? Porque ustedes ya han visto las pruebas, ¿cierto? Y generalmente nos van a dar de puntajes, de números, que llenan casillas, ya como todo muy cuadriculado. Y sí, eso es importante. ¿Ya? Es importante poder sistematizar la información que recogemos. ¿Ya? Es importante que eso se haga de manera que se haga bien. ¿Ya? Pero es importante también mirar esta otra parte, ¿cierto? Cuando hablamos de lo cuantitativo, hablamos de las medidas, de las normas, de aplicación, de calificación, ¿cierto? Cuando hablamos de lo cualitativo, hablamos del desempeño del paciente, ¿cierto? De ese hacer o su conducta, ya, su conducta en acción, ya de esa observación que podemos hacer de él. Y yo les digo que es como un arte poder poner en relación, ¿cierto? A la hora de yo evaluar un paciente, emitir un criterio sobre ese paciente, dentro un diagnóstico o una opinión profesional, poder balancear entre lo que estoy midiendo, lo que el paciente me registra y lo que estoy viendo, ¿cierto? Lo que veo de esa persona. Ya, una profesora mía me decía, hágase la siguiente pregunta. Yo todavía me la hago ya casi 20 años después que estudié y veo a un paciente en el hospital o donde sea, y usted lo va realizando la prueba. Entonces, ¿quién es esa persona? Ya, ¿quién es don Luis, don Carlos? Ya, en hacer. Nuestras acciones, bueno, ya un poco sabiendo de la evaluación, están un poco a la psicología, toda la psicología clínica, como psicólogos clínicos, un poco poder llegar a escudriñar a una persona cuando lo observamos, cuando miramos, ya, poder saber quién es esa persona, ya poder entender, porque bueno, nuestras mentes se configuran en la experiencia, en el desarrollo que hemos tenido, en la interacción que hemos tenido con cada objeto y experiencia de nuestras vidas. Y eso lo transmitimos de alguna forma cuando escribimos, cuando estudiamos, cuando jugamos fútbol, hacemos deporte, ¿cierto? El quien le pega dura la pelota, el que llega toche, se sienta así, ¿cierto? Está una relación agresiva con el entorno, con los objetos, con la vida misma, ¿ya? ¿Cómo nos relacionamos con el entorno? ¿Cómo esa persona se relaciona con los estímulos de la tarea, lápiz, con el cubo, con el desafío, ¿ya? Frente al desafío que tiende a frustrar, a minimizar, ya, que a veces hacemos mucho, hacemos eso, no, yo no soy capaz, para que me pones a esas tareas, ya, asume el desafío con interés, con miedo, ¿ya? Ahí se empiezan a reflejar cosas, digamos, de la psicología del individuo que también se trasladan a la cognición, ¿cierto? Lo que podemos hacer está también dado pues, por la manera que nosotros somos y por la manera que nos construimos. Entonces, de ahí un poco de poder tener este balance, ¿cierto? Y el desafío un poco de tener esa mirada clínica, ya, como psicólogos, que nosotros aspiramos a tener, a tener sobre las personas, ¿cierto? Que ahí viene un poco el dicho que nos dice, me estás analizando, ya, que nosotros tratamos de preguntarnos sobre ese individuo, ¿cierto? Cómo la experiencia va moldeando una mente, ¿cierto? Bueno, en nuestro trabajo, obviamente, ¿no? Y estamos por ahí, a veces también, pero bueno,
de poder, digamos, llevar eso pues a esta práctica, digamos, de evaluación. Tengo que día o que haría un psicólogo. Entonces, pues una pregunta podría ser, ¿quién es esta persona? La persona, pero eso es de la tarea de números, o sea, cómo la voy elaborando. ¿Listo? ¿Cómo hacemos ese balance, ¿cierto? Entre lo que vamos midiendo y lo que vamos observando, lo que vamos viendo de ese ser, ¿cierto? O esa persona pues está ahí con nosotros y que nosotros estamos de alguna forma caracterizando y tratando de dar cuenta, ¿cierto? Si ese es el punto que hicieron en la hoja, entonces, ¿quién es esta persona pues con la que estamos trabajando? Vale, de acuerdo. Entonces, bueno, es un poco ya. De ahí entonces vamos a ver entonces ya algunas pruebas que vamos metiendo como lo demás. ¿Listo? Las evaluaciones generalmente tienen varias dimensiones. Ya que me contesté mi cosa aquí, tenemos. Puede ser una evaluación, ¿cierto? Bueno, por el que tiene un objetivo. ¿Ya? Y generalmente lo hacemos por diferentes, la evaluación en neuropsicología es por dominio. ¿Listo? Incluso un dominio que puede ser a veces de dominio general y medidas, digamos, de dominio específico. ¿Listo? ¿Qué quiere decir esto? Porque no soy así específico. ¿Listo? Ya. Cuando hablamos de dominio general, hablamos de pruebas que me van a dar una valoración sobre la cognición global del individuo. ¿Ya? Pero incluso, pero incluso las pruebas de dominio general, vamos a ver si son de dominio. Cuando hablamos de dominio específico, hablamos de que hay una prueba que puede servir para la memoria, ¿cierto? Pero solo sirve para la memoria, porque esta prueba que ustedes tienen ahí es una prueba para la memoria, ¿ya? Y funciona solo para la memoria. Hay pruebas de dominio del lenguaje, ¿cierto? Digamos, la atención, bueno, ¿cierto? Cada dominio de la cognición, para el reconocimiento, para las funciones ejecutivas, ¿cierto? Para una parte específica de las funciones ejecutivas. Pruebas de dominio específico que van a hablar de un proceso y pruebas de dominio general que van a tratar de abarcar toda la cognición. ¿Listo? Pero incluso las pruebas de dominio general son, por ejemplo, esa prueba que tiene ahí de MOCA es una prueba de dominio general, es de privado de dominio general, ¿cierto? Pero se articula a partir de pequeños dominios, que la memoria, la atención, lenguaje, y al final hacemos una valoración global del proceso. ¿Ya? Son pequeños ítems de dominio específico, es lo que les digo que incluso las pruebas de dominio general son de dominio específico, pero las analiza detalladamente. ¿Listo? Muy bien, vamos a ver aquí algunas pruebas. Ya, vamos a hacer algunas, por ejemplo, las que tienen ahí. ¿Cuáles tienen ustedes ahí? Tienen SCR. Vamos a hacer SCR. Es el test de recuerdo libre y selectivo, ya que todo lo tienen ahí. Ya, pero ahorita entonces que lo haga alguien. Porque si lo hacemos al mismo tiempo no va a servir de nada. Ya, tú lo vas a hacer. Sí, yo lo voy a poner aquí. Ya. Un test libre de recuerdo selectivo. Yo tengo los estímulos acá. ¿Cuál es la primera palabra que está ahí? Cuerpo. Vamos a mostrarlo aquí en los que están online. Ya. Eh, tenemos el cuadro y estímulos aquí es lo que me pregunto ahora. Ajá, lámina. Sí. Bueno, es este que dice lámina. Ya. Este que dice lámina es este que dice forma A, que es la hoja de calificación. Una vez que lo pongo acá entonces también. Ya, lo pueden ir haciendo ustedes también, porque
Pues cuando ella repita, luego hacemos el siguiente, lo voy a hacer a otro de ustedes. ¿Listo? Bueno, aquí tenemos. Entonces, Elena, usted lo va a registrar. Regístrese usted, Brenda. Vamos a probar a comentar. Regístrese usted. Ah, bueno. Este registro, simplemente vamos a hacer lo primero. Este ustedes tiene varias columnas, ya. Ustedes las ven aquí, ¿cierto? Tiene una categoría de que dice, este es un test de memoria y de aprendizaje. ¿Ya? De hecho, se puede utilizar como test de aprendizaje para evaluar también algo un poquito de las funciones ejecutivas. ¿Ya? Se llama el test de recuerdo libre y selectivo. Sí. Entonces le digo, Elena, usted esas palabras que están acá, ¿cierto? Usted las conoce, ¿qué es un cuervo? Nave. ¿Cierto? Una enciclopedia, ¿sabe qué? Material de lectura. ¿Cierto? No, no, dejen. Ya, usted sabe qué es el apio, ¿cierto? Sí, una verde, una vegetal, unas alpargatas. Sí, un calzado, muy bien. Sigamos viendo. Ya, un caimán, es un reptil, sí. ¿Qué dice aquí? Ok, material de construcción. Sí, una piedra preciosa. Sí. O sea, es una parte de la casa. Sí. Entonces, ¿cuáles ella ha identificado correctamente? Todas las ha identificado. Bueno, ¿qué es esto? ¿Qué dice aquí? ¿Qué es un escritorio? Muy bien. Un autobús. Lea la palabra. Material. Una herramienta del campo. Eso. La de la muerte. Instrumento musical. Muy bien. Eso, muy bien. Un utensilio de cocina. Un deporte. Un flor. Un tipo de barco. Barco pesquero. Ok, muy bien. Entonces, ahora me va a decir, ahora vamos a poner reír por de inmediato. ¿Cuáles palabras dice aquí? Muy bien, muy bien. Linda nos va a decir cuántas. Bueno, muy bien. No importa, ¿no? Lo que te acuerdes, obviamente no. Muy bien. Esto fue su recuerdo inmediato. ¿Ya? Una persona generalmente de una lista de palabras puede obtener, una persona normal, ¿ya? Se llama el mágico número 7, ya cuando hablamos de memoria de trabajo, ¿cierto? El mágico número 7 más o menos 2. Ya una persona normal obtiene, una persona sana obtiene entre 7 más o menos 2, o 7 más abajito, 5, 6, o 8, 9. Ya, ella es una mujer joven, educada, tuvo un buen desempeño, 8. ¿Cierto? Una persona sana no tiene más o menos 7 más o menos 2 ítems en su memoria de trabajo. Ya que ya por ahora está bien. Que por ahora. ¿Listo? Muy bien. Sigamos. Cuéntame, Elena. ¿Dónde vives tú? Ah, no es tan lejos. Ya. ¿Tú qué barrio vives? Ah, sí, sí, es más lejito. Ya, bien al sur. Bueno, muy bien. Cuéntame, Elena, ¿de qué palabras te acuerdas? Sí.
Ahí vamos a hacer los que tienen la hojita, si quieres, lo hacemos ahí. Ah, bueno, si no, ahí por acá, sí. Lo que viene aquí, ensayo 1. Ya, ensayo 1. Entonces, el ensayo 1. Ya, pero no le muestra, no le muestra. Ya, ensayo 1. ¿Dónde está recuperado el ensayo 1? Sí, por ejemplo. Mira, aquí está. Ah, no, como la vaina no es ensayo 1. Los perdí. Entonces, bueno, yo te voy a ayudar con los que te faltaron. ¿Listo? Había uno que era un material de lectura. Aquí hablamos entonces, explicamos a fácil enciclopedias. La RL, recuerdo libre y luego recuerdo facilitado. Había una verdura. Muy bien. Había un material de construcción. ¿Cuál? Mármol. Había una piedra preciosa. Muy bien. Sí, ahí está mandando una hoja. Ya. Un mueble. Muy bien. Un vehículo. Muy bien. Un instrumento musical. Muy bien. Un utensilio de cocina. Muy bien. Un deporte. Muy bien. Una planta. Muy bien. Bueno, muy bien. Ahora sí la suma. Ya. Aquí tienes que poner que abajo el nombre de... Ujú. Muy bien. También el de décimo semestre. Todos son de décimo. Ya. ¿Dónde es la práctica? ¿Cómo? No, eso no es. ¿Dónde haces la práctica, Nel? Con Julián. ¿Y tú dónde estabas? En el video. En el colegio. Ah, los que colegio Carmo. ¿Qué más? ¿Cómo te digo ya? ¿Por qué? Ah, pues, me la pasada así. ¿Y tú ya habías hecho semestre ya? ¿Al pasado? Facilitado. Con la pista. Ya. Sí. Se le pone el chelito y al final suma todo. Ya. Son tres ensayos. Ya. Yo ahora estoy distrayendo, ¿sí? Entonces, tres ensayos, no, cuando diferir este último, tres ensayos se hace ya más rápido. Ya. Para consolidar la consolidación del aprendizaje. ¿Ensayos? Cada 2 minutos se pueden hacer. Incluso pero este sí por ahí a la media hora. Sí, no te pregunto, pues, cómo está, dónde trabajó, ya, ya, pero bueno. Entonces, bueno, Elena, cuénteme, ¿qué palabra se acuerda? Creo que bueno, no estoy explicando bien. Bueno, fue el autobús, mármol, ¿qué más? Ujú. Muy bien. Ven, dale, unos tips para que se pueda.
Mm. Ajá. Tiene la pista de lo que le falta. Pero cuando era diamante, eso se le cuenta bien. La rescata. No, en orden, de arriba. ¿Cuál es la primera? Una vez. La clave que sería la que está ahí. O sea, tú le das la categoría y te dice listo. Había una que era una vez. Había una que era un material de lectura. Había otra que es una verdura. Había otra que es un edificio, o sea, como una parte del edificio. Había otra que era un utensilio de cocina. Otra que era un tipo de cocina. Y ya. Muy bien. Muy bien, ahora suma. Ya vamos a acabar. Esta prueba es un poquito demorada, pero pues son como 15 minutos. No es que sea así tan, pero pues sí. ¿Sí qué? ¿Pero qué? ¿De qué? Porque no va a haber clase. Pero tú siempre preguntas si va a haber clase, que hay algo y nunca pasa nada. Está uno más iniciado. Estábamos el otro jueves. Este jueves no. ¿Para qué? Ah, pues espera que le den sus certificados y ya. ¿Qué tienen que entregar? ¿Qué tienen que entregar? Ah, entonces el certificado lo dan cuando entreguen la tesis también. Dos por uno. Los- Hablando de trabajos de grados, ¿qué? Ah, no, ¿y cómo va usted con su compañero? ¿También viento en popa? ¿Navegando al éxito? Ahí va bien. Sí, pues muy bien. Bueno, muy bien. Vamos, Elena, una última vez. Cuéntame qué palabras te acuerdas. Apio, orquídea, diamante.
Ujú. Bueno, hoy no vamos a alcanzar a ver todas las pruebas, pero mañana, el jueves que veamos, por ejemplo, atención, memoria, vamos a revisar las pruebas de mínimo una vez. Ya, obviamente no va a ser imposible, pero yo les voy a ir diciendo más o menos cuáles, y ahí sirven, pero sirven de rehabilitación también. Ahora la próxima lo hacemos así. Vamos a hacerle, sale ahí aquí, tienen el pad. ¿Sí? Complejo. ¿Cómo? Más o menos, de entre 2 y 5 minutos, que canta, 2 a 5 minutos. Es curioso porque se olvidó la palabra. Pues, es una que es una piedra preciosa y siempre menciona la piedra que es muy sencillo. ¿Listo? Bueno, muy bien. Ahora ya, bueno, vamos a ver igual de todas maneras cómo la fue calificando. Ya, vimos un poco, hablamos inicialmente de su memoria de trabajo. Ya, ¿cuántas recordó el primer ensayo del encuadro libre? En el segundo, o sea, fue 8, 8, 11, no, 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 pero dime los recuerdos libres nomás. 6. No, libre seguro, solo los libres. Sí. Ok, bueno, aquí hay una recaída que se espera porque yo no esperaba que lo podamos hacer. La información ya se estaba perdiendo. La primera vez. Pero si vemos, digamos, el aumento, ¿cierto? Que se esperaría un proceso de aprendizaje. El hipocampo de Elena está funcionando muy bien. Esta prueba, digamos, una prueba hipocampática, de la memoria hipocampal, que vamos a ver el día viernes. Digamos, no, el jueves cuando hacemos la función de memoria. Ya, esta prueba está dirigida muy sensible al hipocampo, a la capacidad de aprender la memoria verbal. Ya esta prueba tiene una utilidad para pacientes con lesiones en el lóbulo temporal, por ejemplo, con sospecha de afectación temporal. Ya, sospecha de afectación temporal, ¿cierto? Con posible lesión en el lóbulo temporal por caída, bueno, por ATV, por lo que sea. Ya, pacientes con sospecha de Alzheimer o deterioro cognitivo tipo amnésico, también se les puede aplicar. Ya, pacientes que hayan tenido algún tipo de amnesia. Las personas con amnesia, el paciente despierta de una amnesia, ¿cierto? No se acuerda quién es, cómo llegó, se dio un golpe en la cabeza. Se le aplica esta para ver si, digamos, su memoria, su capacidad de atención está conservada. Es que las personas pueden tener una amnesia alterógrada, es decir, olvidarse de lo que ha pasado, ya, pero pueden no tener amnesia retrógrada. ¿Qué quiere decir amnesia retrógrada? Es decir, si la persona todavía puede codificar nuevos recuerdos. Entonces, lo que hacemos es hacer esta prueba para determinar, puede que el paciente tenga una amnesia, se intoxicó con alcohol, no sé, una sustancia, ya tuvo una
intoxicación del sistema nervioso, una infección, tuvo un problema de amnesia, olvidó todo, ¿ya? Entonces hay que determinar, ¿el paciente aún puede aprender o no? Se le puede hacer esta prueba. Entonces de recuerdo libre y selectivo, si hay una mejoría o no, ¿ya? Sospecha de Alzheimer, muy buena esta prueba para sospecha de Alzheimer, ¿ya? Para pacientes que están con deterioro en el envejecimiento es muy buena, porque ahí también estaríamos entonces a mirar el recuerdo facilitado. ¿Cuál fue el recuerdo facilitado de Elena? Ujú. Primero. Sí. Sí. 5, no, pero las que dijo bien se suman. Sí, las que dijo bien ya se puede sumar en el recuerdo facilitado. Como si ya la dijo otro aquí. Y aquí el recuerdo libre dijo Cuervo, entonces se le suma ya el recuerdo facilitado, me preguntó. Entonces se dijo bien, pues lo va a porque ya. Bueno, ¿qué les puede servir? Cuéntale a María dónde le puso la memoria. Ah, sí, yo se la pasé y dije que se la guardara en el maletín. No, no, cuidarme de eso. Sí, pues ya te sí, digamos para descartar afectación del aprendizaje. O sea, en cualquier caso que usted requiera medir, por ejemplo, un trauma craneoencefálico, si el paciente puede haber quedado con un aprendizaje o de memoria, va a tener memoria de todo lo que tenga que ver con aprendizaje, se puede aplicar esta prueba. No, si la te dijo recuerdo libre, se le suma el recuerdo facilitado. O sea, si ella dijo cuervo en el recuerdo libre, dijo cuervo, entonces ya el recuerdo facilitado se la leo, porque ya se la sabe. La, sí, la que dijo bien, por ejemplo, aquí dijo también, dijo alpargata, entonces también le suma el recuerdo libre. Si ya la dijo acá, que también la dijo en el... Pero entonces aquí haría el número correcto. Sí, no importa. Tampoco se trata de cortarla. O sea, se le suma porque ya, si ya se la sabe, ya la dijo. 16. Exacto, exacto, ya está conservada, está joven, es una persona, no tiene edad. Un recuerdo facilitado, esta parte de la facilitada, se trabaja sobre todo con los pacientes que tienen un deterioro, ¿ya? Porque si la persona ya de alguna forma se la sabe, yo le estoy dando la clave y es capaz de recuperar, ya hay un deterioro evidente de la memoria hipocámpica, del hipocampo, ya hay un deterioro, por eso el recuerdo facilitado. El recuerdo facilitado permite discernir, o sea, ya le pueden olvidar palabras del recuerdo libre, ¿ya? Y en el recuerdo libre hablamos de su capacidad de aprender, ¿ya? Que ya vea que va mejorando, 6, 11, 13, ¿ya? Y en el recuerdo facilitado hablamos entonces de su memoria categorial con una pista, ¿ya? Si la memoria ya ahí no responde con la pista, que ya misma la estaba repitiendo, porque ya hay deterioro su efecto. Pues esa es la parte, digamos, que digo, que puede ser con pacientes de Alzheimer o pacientes ya con un daño muy deep, ¿listo? Esa es la parte del recuerdo facilitado, ¿listo? Y ahora más rato miramos la consolidación del aprendizaje. Es un ensayo diferido. La siguiente prueba, la que tienen ahí, este cuestionario de palabras de Rey, es muy parecido, es muy bueno. Ya es muy detallado, este va a mucha profundidad, es una prueba de memoria, de las pruebas de memoria más potentes que hay. Lo único malo es que es un poquito aburridora, porque son 10 ensayos, ¿ya? Y usted aquí puede trazar una curva de aprendizaje del sujeto, la curva de aprendizaje verbal, ¿ya? Al ir tachando, digamos, el primer ensayo, cuántas palabras tuvo. Como pueden ver, la escala comienza desde 7, porque, como les dije, 7 más o menos 2 es el punto de referencia de poder resolver inicialmente. Ya. No lo vamos a hacer todavía, porque es casi la misma prueba, muy parecido. Ya son varios ensayos, una lista de palabras. Sí, este tiene, sí, este tiene una fase de reconocimiento, pero no es un reconocimiento que usted acuerde las palabras, sino un reconocimiento basado ¿en qué? En
Es una fase de reconocimiento, ya también es mide el aprendizaje, no tanto que usted recuerde la lista, sino que se le lee un cuento y a partir de ahí usted reconoce las palabras de la lista. Pero no vamos a hacer todavía, si queda tiempo, le hacemos. Vamos a ver otro tipo de frases que es muy parecida. Ya, vamos a hacer una prueba, por ejemplo, de funciones ejecutivas. ¿Listo? Vamos a hacer una prueba de funciones ejecutivas. Y las funciones ejecutivas de una característica muy común, de la inhibición. Vamos a ver, de hecho, esta la vamos a hacer aquí en internet para meterle. Ah, vale. Ah, maldición. Tengo que entrar acá para permitir la señal, porque ya todo el mundo, no habían, los que se conectaron, no habían la, ¿qué? No habían, pues, las pruebas estaban ahí, no sé explicarlas, pero era una sesión presencial, lo dije la semana pasada. No, pero bueno, porque no puedo explicarles esto online. Eh, vamos entonces, ¿cómo hacemos? Ya, no puedo conectar, voy a conectarme, vamos a hacer unas cosas. Ya, la primera vez que la vean, todos, voy a conectarme acá y, voy a darle el material principal. Mm, vale. Ay, Dios. No, vamos a checar. Esto que era brava. Ah, pero igual tampoco hay con esa pantalla con ese color, entonces que la bien a color. Y no hacemos es nada. Ah, que también me va a sacar una cana verde, pero todos los colores. ¿Por qué? Muy bien. ¿Se ve bien? ¿Sí se ve como el color o qué? Sí, quieto. Déjalo quieto, déjalo quieto. Entonces, será que no me lo listo. La saca, vamos a ver si. A ver, no puede acceder, ¿qué pasa la luz? ¿Qué pasa, maldición? A ver que esta vez esto como da carga en algún momento. Vamos a ver el test de Struz, pero podemos ver aquí Struz Effect. Vamos a ver, esta es la página directamente de la universidad que desarrolló este test. Este es un test, pero en función del derecho. Vamos a hacerlo. Listo. Esta es la página de la Facultad de Psicología de la Universidad de Washington, que se llama desarrolló este test. Ya. Este test, pero está en inglés. En este, ¿qué es?
bilingüe, entonces se va a hacer la palabra sujeto. Eso lo puedo hacer en inglés. Ya, en en este test, usted debe decir el color de la palabra, más no lo que dice la palabra. Es un experimento, es un test de atención, pero sobre todo funciones ejecutivas de control inhibitorio. La función inhibitoria, creo que la habíamos hablado en la sesión anterior. La capacidad que tenemos de regular la conducta. ¿Ya? ¿Qué tan impulsivo es usted? ¿Hasta dónde usted puede regular sus funciones ejecutivas funcionan para que usted domine su personalidad, regule sus impulsos y su conducta? ¿Cuál? A la ego también, la ego mide la toma de decisiones. ¿Listo? Entonces vamos a ver. Ah, pero ahora sacarlo. Sí. Tiene que tener que responder usted. Tiene que decir de qué colores es la palabra que está ahí. Entonces, si quiere. Sí. Con el otro. ¿De qué color es esa palabra? Ok. Sí. Sí. Eso es una versioncita en español. Fue la primera parte, ¿no? Listo, ok. Ahora vamos a hacer la siguiente fase, que es conocimiento internacional. ¿Qué color es? Ok. No. Muy bien. Ahora la tercera y última fase. Verde, muy bien. Verde, verde. Pro. Muy bien. Color y la palabra coinciden, muy bien. Entonces, también bien. Bueno, veamos la tercera, que es la importante. Ah, no, 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 sí. O sea, esta fue la primera. Color con interferencia, sin interferencia. Color y palabra coinciden, dice el patrón nuevo. Pero bueno, color sin interferencia, color con interferencia. Si esta, digamos, es la parte importante ya. Generalmente los pacientes con lesión frontal tienden a responder por lo primero que ven. Ya, digamos, la parte de control inhibitorio, obviamente, el control inhibitorio pues ya están allá. Bueno, vamos allá. Ya, digamos, desde el punto de vista clínico, si usted es capaz de regular su respuesta en esta tarea, pues se considera que podría regular su conducta. Ya, regular, digamos, el primer impulso a la hora de responder. Muy bien. Esta fue una tarea de control inhibitorio, es una tarea muy sencilla, que es una tarea paradigmática. Es una tarea, digamos, más paradigmática, yo creo que hay neuropsicología para control inhibitorio más clara. Ya. Hay otras tareas de control inhibitorio, las que hacemos con el IEP, que también tiene control inhibitorio, ¿cierto? De puño, ya, que hacemos de puño, canto, palma, ya cuando yo pego una vez, se pega dos veces, ¿se acuerdan? Eso con la IEP, ya, que también está la IEP, también está en la carpeta, son ítems de control inhibitorio, pero eso ya es una prueba más específica. Veamos alguna otra. ¿Qué tenemos acá?
Acá, bueno, tenemos estas test de cribado, pero bueno, esta es una tragedia, para verla. Este es un test, digamos, más completo, es una escala que es muy rápida, que nos permite obtener una prueba de dominio general, ¿ya? Como el MOCA. El MOCA, este es, por ejemplo, el MOCA, digamos, un poco más corto que es, ¿ya? Pero esta es una prueba, digamos, de un poco más detallada que el MOCA, ¿listo? Entonces, sí, claro, claro, ¿te acuerdas de lo que hablamos ahora, no? ¿Qué tiene que tenerlo en cuenta? La escolaridad, las pruebas. Para alguien mínimo que tenga 5 años de escolaridad, ya, mínimo. Supuestamente ya debería poder hacer esto. Unos artículos de dominios muy, pues tiene todos los dominios de la cognición, se examina de manera general. Orientación, ya, por ejemplo, aquí, Brenda, ¿qué día es hoy? Ya, ¿qué día es hoy, Brenda? ¿Qué día es hoy? Muy bien. La Brenda está desorientada en temas. ¿Qué fecha es? Ahora sí, 21. ¿De qué mes? ¿De qué año? ¿Qué hora es más o menos? Sí. ¿Dónde estamos? ¿En qué piso? ¿Qué ciudad? Ujú. Listo, entonces, calificación 9 de 10. Ya, no voy a decir 3 palabras, Brenda, quiero que lo repitas después de mí. Balón, manzana y llave. Muy bien. ¿Cuánto es 100 menos 7, Brenda? 100 menos 7. Ujú. ¿Cuánto? 93 menos 7. 93 menos 7. 24 menos 7. 77 menos 7. Muy bien. ¿Cuál es el último mes del año? ¿Cuál va antes de diciembre? ¿Antes de noviembre? ¿Antes de octubre? ¿Antes de septiembre? Muy bien. ¿Antes de agosto? Muy bien. ¿Usted se acuerda de las 3 palabras que le dije a Brenda? No, pero no me diga. No. Bueno, sencillamente, como venimos mostrando la prueba, ya yo tengo los ítems, no se los mostré para no eh, ir causando, ya que dicen, memoria, puedes decir al sujeto, podría decirme las 3 palabras, puntaje 3 de 3, pero de 3. Bueno, no va a haciendo el registro. Esta prueba tiene diferentes dominios, ya tiene fluidez verbal, lenguaje, denominación. ¿Cómo se llama esto? Ahí, por ejemplo, evalúo la denominación, función de denominación del lenguaje. ¿Cuál de estos es un animal felino? ¿Cuál es un ave de corral? ¿Cuál tiene que ver con los barcos o la navegación? ¿Cuál tiene que ver con la monarquía? Muy bien. Son preguntas muy sencillas, ¿cierto? Pero bueno, con un paciente con una lesión en el hemisferio derecho, en el área de Wernicke, no va a entender. Ya. O en el área de Broca puede tener problemas para el palabras. ¿Cierto? Le voy a dar el nombre de un señor con su dirección, usted se lo va a aprender. Vamos a repetirlo 3 veces, ya, porque más tarde lo va a preguntar. Bueno, María, ya, eso que se lo aprendan todos. Ahora más tarde se lo voy a preguntar en la siguiente clase. Ajá.
Ustedes repitan conmigo. Pedro Rodríguez, calle 50, Laureles, Medellín, Antioquia. Pedro Rodríguez, calle 50, Laureles, Medellín, Antioquia. Pedro Rodríguez, calle 50, Laureles, Medellín, Antioquia. Muy bien. Esto es un poco un mini ítem, o sea, en esta prueba se trata de condensar pruebas más de profundidad de dominio. Por ejemplo, la prueba que hicimos con Elena, que era mucho más larga, ¿cierto? Más o menos lo mismo. Le hacemos una repetición de unos ítems y tratamos de hacer un recobro más adelante. No, eso es el minimento. Ya, sí. Sí, esta también tiene, digamos, tiene el reloj, tiene los cubos, ya, tiene esta otra de estos pentágonos, ya, por ejemplo, estos. ¿Cuántos hay aquí sin contarlos con el dedo? Aquí. Muy bien. ¿Qué letras son estas? Esto mira un poco esta parte, ¿cierto? Bueno, luego el recorre, luego hace una calificación de cada uno de los dominios con un puntaje de 1 a 100. Una persona normal debería estar entre 90 y 100, ¿ya? Ustedes deberían estar entre 95 y 100, ¿ya? Nadie menor de 30, de 40 años debe estar más abajo de 90, 95, yo creo. ¿Cuándo qué? De 40. Sí. Ya de 50 años debería estar más abajo de 93, más, ya, poner más o menos 2. Una persona con deterioro cognitivo estaría más o menos entre 5, 80 y 90. Ya, el DTL, deterioro cognitivo leve, deterioro cognitivo moderado, de 70 y 80. Ya, más abajo de ahí. Otra prueba muy común que se utiliza para mirar el cribado, que es mucho más rápida, esta dura más o menos unos 15 a 20 minutos. Pero el contexto clínico está esta, el Minimenta. Ya, la Minimenta está ahí contenida, que es una prueba mucho más rápida. Se hacen una hojita, estas son 4 hojitas, y Minimenta se hace en 5 minutos. Ya, es la que más se utiliza en el contexto clínico. Deje caer, se golpea, no tengo un Minimenta aquí, pero lo pueden encontrar fácilmente en internet. Trae los mismos, al inicio son los mismos ítems. Ya, digamos, la primera página sí es la misma. Que aquí te dice, ya. Trae lo mismo, evalúa la orientación, el registro, esta también la trae, hasta aquí esta recobre, la misma Minimenta. Ya luego uno toma, por ejemplo, la comprensión para el Minimental, el lenguaje, por ejemplo, aquí solo toma solamente las dos primeras de denominación. Ya que Minimental es una versión más resumida que es, pero es la que, digamos, usted cae ahorita, digamos, en el lío, se golpea la cabeza, lo llevan por el hospital, y el médico lo hace en Minimental, ya, que se califica de 1 a 30. Una persona normal debería sacar 27, 30, ya, 26, digamos, si estuvo mal día. Ya. Alguien con deterioro, digamos, 24 o 25, con un deterioro leve, con un deterioro moderado, 22, 23, y alguien con un deterioro severo, pues menos que 20. ¿Listo? Más o menos como esas escalas de referencia. Estas son, digamos, pruebas de cognición global, como la que tiene viendo ahí también. El MOCA. El MOCA estaría en camino intermedio, digamos, si Minimental solo tiene como el 30% de esto, ya es como la mitad, un poquito más sensible. Ya, sí. Es un poquito más sensible, tiene más ítems que el Minimental. El Minimental es una hoja, estos son dos. Ya. Sí, sí, no, se califica de 1 a 30, lo mismo la IEP, pero pues este es un poquito más sensible que el Minimental. No es bastante, también bastante utilizado, también es probable que hicieran, que utilizaran esto en una aplicación. Realmente por eso se utiliza el Minimental. Veamos otras por acá. ¿Qué más hay acá? Ya. Ah, pero no tengo esta acá. A ver ¿qué podríamos de ver? Podemos ver el test de Ishihara. No sé si ustedes lo han visto, les he mostrado. Test de percepción del color. Ah, que no me dicen. ¿Qué test se utiliza? Ya.
utiliza generalmente, pero no se puede hacer, sí, de los números, ya, ¿qué número hay aquí? Ujú, ujú. Este texto, digamos, en la neuropsicología se utiliza, este texto generalmente se utiliza antes, entonces, ¿listo? Vamos a ver un test de lenguaje, vamos a ver el Boston, eso también lo hemos visto en el hospital. ¿Me está escribiendo? Vamos a ver si se puede. Sí, el Boston es de denominación, pero no de... Las imágenes que se divide en No sé si se puede ver alguno de estos. No, pero no hay para verlo. Significa que este test está por ahí protegido. No, sí, pues este es de denominación de Boston, no lo sé. ¿Cómo se llama esto? ¿Cierto? Pero que la persona me lo que coja. Ya. Este se puede hacer con escoja, que son los nombres. ¿Cómo se llama esto? Cuando la persona no puede hablar, puede coger la respuesta, porque, digamos, tiene dificultades. Esta es la versión larga del test. Y tengo la cosa ¿qué es esto? Si no es tan común el precio. Esto es una rosca dulce. Eh, Se llama Dog Love, me imagino. Picaporte, ¿no? Estetoscopio. Uniforme. Sí, sí, sí. Eso sí no sé qué es. Sí, sí. ¿Ustedes se alcanzan a utilizar esto en el colegio? Yo pensé que eso ya no existía. Sí.
39. 39. Todavía no. No, pero este es vea, pues, ¿se llama la tierra? Esto sí me hubiera cortado a mí, yo creo que como que no está montado. También, pero arriba yo creo que puede valer. Cerca. Yo quiero una pesa, a ver si estoy gordo. Listo, muy bien. Este es el test de denominación de Boston. Es un test no muy complejo, muy sencillo, ya que explora a profundidad pues, la función nominativa. Ya lo veremos cuando veamos lenguaje industrial. ¿Listo? Bueno, hay muchas pruebas, vean, obviamente como para verlas todas. La idea es que las vamos a seguir revisando. Si quieren, hagan esa y la miramos, no sé, esa que tienen ahí, para que no pierdan la impresión, traten de aplicarla con alguien y luego la se enseña a calificar. Ya. Los límites o sea, de memoria que tienen ahí de Rey, ya, la pueden hacer a sus compañeros. Es muy sencillo, solo es repetir la lista de palabras 10 veces. Ya son 3 detalles y ponen el número de las que se recuerdan. Ya. Y yo les enseño luego pues, a calificar, a crear la curva de aprendizaje, porque esta cosa se puede hacer con niños también. Sí. Eso se puede hacer con niños, pero ya llegamos a la parte de aprendizaje, ya, con niños y adultos. Ya, ese aprendizaje pues, de para ver. ¿Listo? Cuidado. Ya, ¿cuánto nos vemos esta semana presencial otra vez? ¿Tú quieres venir esta semana? Esta semana viene a la universidad. Ya está que no viene como 15 días. No. Bueno, que veamos los síndromes, bueno, el próximo martes, porque listo, muchachos, nos vemos entonces ahorita en 15 minutos. En clase. Sí, es